Kamisaki Kunjama Siptaja. En esta oportunidad vamos a aprender a describir a los miembros de la familia. Bueno, para ello necesitamos algún vocabulario, como por ejemplo, a los miembros de la familia, Wilamasi, Auki, papá, o también se le puede decir tata, Taika o mama, que significa mamá, Kuyaka, hermana, Gila, hermano, Achachila, abuelo, Awicha, abuela. También vamos a utilizar a los pronombres personales, pero en esta oportunidad les voy a presentar a 4 pronombres personales, a los singulares de la Aymara. Estos son Naya, que significa yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Jiwasa, nosotros. Para nuestra descripción solamente utilizaremos al tercer pronombre personal, porque vamos a describir a los miembros de la familia. Por lo tanto, solo utilizaremos Jupa, que significa él o ella. Recuerden, estamos describiendo a una tercera persona. También, recuerden ustedes, vamos a utilizar a los números y solo necesitamos saber del 1 al 10. Empezamos con Maya, Paya, Quinza, Usi, Pesca, Socta, Pacalco, Quinzacalco, Liatunca y Tunca. Solo necesitamos los 10 para poder realizar y hacer las combinaciones respectivas. Pues empecemos. Nuestra primera oración pues se refiere al nombre. Vamos a trabajar con estos 2 sustantivos. Tengo a Achachila como dato. Su nombre es Marcelo. Y pues el Achachila, que es mi abuelo y que se llama Marcelo, va a tener una edad. Y la edad va a ser 68 años. Por otro lado, vamos a describir a la hermana mayor. Hermana mayor en Aymara es Gilir Cuyaca. La hermana mayor se llama María. Pues en este caso, María tendrá 12 años. Vamos a hacer esta descripción. Empezamos por el nombre. Y pues como estamos describiendo una tercera persona, solamente utilizaremos este pronombre personal, tercera persona, Jupaja, que significa él o ella. Y empezamos nuestra descripción con el pronombre personal Jupa. Iniciamos. Jupa, recuerden que significa él o ella, pero le debo agregar este sufijo ja, que se llama sufijo enfatizador, no tiene ninguna traducción, solamente es para la pronunciación. Jupaja, anoto su nombre, pues se llama Marcelo. Marcelo. Debo completar su tiniwa. Esto significa se llama, ¿no? Él se llama Marcelo. En este caso, él. Mi segunda oración tiene que hacer referencia a qué miembro de la familia estoy describiendo. Nuevamente voy a iniciar con Jupa. De la misma manera. Jupaja, en este caso, el término de parentesco. Achachila. Achachila. Pero a esto le voy a agregar algo. Este sufijo ja, que significa mi, que es el sufijo posesivo. Sí o sí debe ir. Jupaj achachila ja, y debo completar con el verbo wa. Entonces, Jupaj achachila ja wa. Él es mi abuelo. Mi tercera oración, pues va a hacer referencia a la procedencia. ¿De dónde es mi abuelo? Y voy a iniciar también con el pronombre personal
Jupa. Ajá. Pues pondremos que nuestro abuelo sea de Oruro. Oruro. Debo colocar el nombre de la ciudad. A eso voy a completar con marca. Marca. Voy a colocar de otro color. Marcan Quiriwa. Jupaja. Oruro Marcanquiriwa. Él es de la ciudad de Oruro. Eso quiere decir. ¿Ya? Ahora finalmente vamos a completar con la edad. Nuevamente iniciamos con Jupaja. Jupaja. Ahora la edad. Recuerden, como habíamos dicho para los años, 68. Tiene que ser para 60, tiene que ser el 6 más el 10. Sojta tunca. Voy a registrar. Sojta tunca. 60. 8. Quinzacalco. Jupaja, Sojtatunca, Quinzacalco. Y al final, recuerden que un número que no terminaba en 0 necesariamente debía colocarle la terminación ni. Jupaj, Sojtatunca, Quinzacalconi. Y debo colocar Maraniwa. Sí o sí. Él, dice, tiene 68 años. Eso es lo que dice. Jupac, Sojtatunca, Quinzacalconi, Maraniwa. Ahora, haremos otro ejemplo. En este ejemplo, pues vamos a describir a la hermana mayor. Hermana mayor es Gilir Cuyaca. De la misma manera, vamos a iniciar con este pronombre personal. A una tercera persona, cuando describimos, siempre debemos iniciar con ese pronombre personal. Tercera persona singular se llama, ¿no? Jupaja. Él o ella, en este caso es femenino, pero igual utilizo. Jupaja. Empezamos por el nombre. Ella se llama María. María Sutiniwa. Jupaja María Sutiniwa. Nuestra segunda oración, pues tiene que hacer referencia al miembro de la familia. Empezamos y dice Jupaja. ¿Quién es? Es hermana mayor, es el miembro de la familia que significa en Aymara Gilir Cuyaca. Jupaja Gilir Cuyaca. Pero tengo que decir es mi hermana mayor. Por lo tanto, debo colocar ese posesivo ja. Nunca me tengo que olvidar de eso. Para decir es mi hermana. Me falta el verbo. Pues mi verbo es ua. Si no coloco esto, no estaría colocando el verbo. Ella es mi hermana mayor. Ahora, corresponde la ciudad. Pues igual iniciamos con la tercera persona. Jupaja. Colocaremos otro lugar, a ver, un lugar nuestro. Me gusta utilizar mucho Copacabana. Jupaja, Copacabana. ¿Qué debemos colocar luego? Marca. Lo voy a poner un poquito más abajo, ¿ya? Marca. Continúa con Marcanquiriwa. Jupaja, Copacabana, Marcanquiriwa. Esa es mi siguiente oración, ¿no? Ella es del pueblo de Copacabana. He colocado Copacabana para que ustedes vean que marca no solamente significa ciudad de Oruro, en este caso la ciudad de Oruro, pueblo de Copacabana. Ahora, la siguiente oración.
hace referencia a la edad. Y colocamos igualmente, empezamos con Jupaja. Jupaja. 12. Pues 12 hemos dicho que es el 10 más el 2. Tunca, Paya. Payani va a ser, ¿no? En este caso. Entonces colocamos Tunca, Paya, pero como no termina en 0, pues debo colocarle el sufijo ni. Jupaja, Tunca, Payani y la terminación al final de la oración Mara, que significa los años, el ni, que es el verbo tener, y wa, ¿no? Jupaja, Tunca, Payani, Maraniwa. Ella tiene 12 años. Así es como se va estructurando las oraciones y hemos podido pues realizar una pequeña descripción de los miembros de la familia. Así es como pueden realizar en 4 simples oraciones. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos aprendido a realizar la descripción de los miembros de la familia. Chiquisincama.